Esta es la parte 2 del glosario 1, Introducción a la Historia Económica y Teoría Económica del curso de Historia Económica Mundial. Vamos a hablar de qué es una teoría o modelo económico y para qué sirve, dependencia de la trayectoria o path dependence, cambio tecnológico, capital humano, asignación de recursos, función agregada de producción, rendimientos crecientes y decrecientes, elasticidad precio y elasticidad ingreso, productividad, ley de Engel y teoría de las instituciones. Primero, ¿qué es una teoría o modelo económico y para qué sirve? Los modelos económicos son abstracciones o simplificaciones de la vida real que buscan analizar de manera aislada un fenómeno económico, por ejemplo, la determinación de los salarios o de los precios en general. Dado que la realidad es muy compleja de analizar, los modelos son herramientas que nos permiten entender los fenómenos económicos al concentrarnos solo en los detalles que nos importan. Una analogía es que los mapas, un mapa es una simplificación de la realidad, una simplificación sobre todo en escala y tamaño, porque un mapa de tamaño real sería completamente inútil. Un mapa de tamaño real sería completamente realista, pero a su vez completamente inútil. Mejor me quedo directamente con la realidad. Entonces los modelos a veces pueden simplificar la realidad, pero eso viene con el beneficio de que al menos nos ayudan a entenderlo. 2. Dependencia de la trayectoria o path dependence. La dependencia de la trayectoria es la idea de que alguna característica de la economía, sean sus instituciones, su tecnología, su desarrollo u otras, no se basa en las condiciones presentes, sino que se ha formado por una secuencia de acciones o accidentes incluso del pasado, cada una de las cuales pudo producir un resultado diferente. En términos más sencillos, la dependencia de la trayectoria es la idea amplia de que la historia es importante. El comportamiento contemporáneo puede estar restringido por las normas del pasado. Mi ejemplo favorito de Path Dependence es un artículo publicado en American Economic Review por Acemoglu y Robinson. Se llama The Colonial Origins of Comparative Development and Empirical Investigation, o los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, una investigación empírica, y la hipótesis de ellos es de tipo Path Dependence, donde dicen que el desempeño contemporáneo de los países depende de algo que ocurrió en la colonia y era la mortalidad a la que se enfrentaban los colonizadores en los diferentes países o territorios a los que llegaron. Entonces los autores afirman que si yo como colonizador, llegaba a una colonia en donde era muy probable morir, yo implementaba unas instituciones extractivas, unas instituciones de corto plazo, que buscaban simplemente ingresos de corto plazo e irme de ahí, precisamente porque las condiciones no eran las mejores. Esas instituciones tempranas de tipo extractivo que buscaban era simplemente dejar los territorios sin recursos y devolverse a sus países originales, se transformaron a través del tiempo en las instituciones presentes, donde nadie se preocupa por la productividad de largo plazo o por el crecimiento económico, sino simplemente por extraer rentas de corto plazo. Y eso, por supuesto, produce que el desempeño económico del presente no sea el mejor. Por el contrario, en las colonias en donde había baja mortalidad, las personas no se enfocaban en colonizar ahí para extraer toda la renta, sino en extraer beneficios económicos de largo plazo. Es decir, instaurando instituciones que fueran conducentes a ese crecimiento económico. Por ejemplo, instituciones que respetaran los derechos privados. Esas instituciones se transformaron en aquellas que tienen esos países en el presente, es decir, instituciones en donde se incentiva la creación de empresas, la creación de beneficios económicos, y eso se tradujo en un desempeño positivo de esos países hoy en día. Podemos verlo en este gráfico, donde en el eje horizontal se representa la mortalidad de los colonizadores en esos territorios, en esos países, y en el eje vertical vemos el PIB per cápita en el año 1995, es decir, siglos después de la colonia.
¿Y qué tenemos ahí? Bueno, países con baja mortalidad en la colonia y con alto PIB per cápita hoy en día como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y por otro lado, países con alta mortalidad en la colonia y con poco PIB per cápita hoy en día, como Gambia, Nigeria y Togo y Ghana, países de África subsahariana. 3. Cambio tecnológico, capital humano y asignación de recursos. Entonces, primero, por tecnología nos referimos a los procesos que los agentes económicos utilizan para transformar insumos en productos. En economía, por tecnología no nos referimos a un conjunto de objetos físicos como celulares y computadores, sino a un acervo de conocimiento, a un conjunto de conocimiento. Así, por cambio tecnológico nos referimos a una modificación en las posibilidades de producción de una economía. Los avances tecnológicos crean un aumento en el nivel de producto con los mismos insumos. Es decir, decimos que existe un avance tecnológico cuando a las personas de la economía se les ocurren mejores formas más eficientes de transformar los insumos en productos. Por otra parte, una forma de ilustrar esto es con la frontera de posibilidades de producción, que es una curva que ilustra las diferentes combinaciones de cantidades de bienes que pueden ser producidos en una economía con acceso a insumos finitos y un nivel tecnológico dado. Aquí en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de frontera de posibilidades de producción de una economía que produce computadores y automóviles. Un punto como el D es un punto que la economía sí puede producir, pero que es ineficiente porque está dejando de utilizar recursos. Un punto como el C es un punto que es inalcanzable para la economía, al menos con los insumos que tiene en el presente y con el conocimiento tecnológico que tiene. Y puntos como el A y el B son puntos posibles para la economía y además eficientes porque se están utilizando todos los recursos disponibles. Por último, el capital humano es el resultado de la inversión en conocimientos, habilidad, capacitación o estudios. Puede ser el resultado de la educación formal y en ese caso se mide en años de educación o de capacitación a través de la práctica del oficio y en ese aspecto se mide por años de experiencia de la persona. Esas son las dos medidas más utilizadas de capital humano, años de estudio o años de experiencia. 4. La función agregada de producción, rendimientos crecientes y decrecientes. La función agregada de producción es un tipo de modelo económico, es una abstracción de la realidad y nos dice para cada nivel de insumos, en este caso capital y trabajo. En economía el capital usualmente se denota por la letra K mayúscula y el trabajo por la letra L mayúscula, de labor en inglés. Y la función de producción me denota para cada combinación de capital y trabajo cuál va a ser la producción de esa economía. Por supuesto, las funciones de producción, estas tres que están aquí, son todas crecientes. Lo que quiere decir eso es que entre más capital y trabajo, entre más insumos tenga una economía, mayor será su producción, por supuesto. Pero los rendimientos, como vemos aquí, pueden ser de tres tipos. A pesar de que estas tres curvas sean crecientes, fíjense que una en términos sencillos se va empinando, otra se va aplanando y otra permanece con la misma inclinación siempre. Cuando la curva se va empinando, decimos que existen retornos crecientes o rendimientos crecientes. Cuando la curva se va aplanando, decimos que existen rendimientos decrecientes y cuando la curva mantiene su inclinación constante, decimos que existen retornos constantes. ¿Qué significa esto en la práctica? Los retornos crecientes significa que a medida que yo aumento mis niveles de capital y trabajo, cada vez es más fácil incrementar la producción. A medida que yo produzco más y más bienes, cada vez la producción se me facilita. Eso puede ser el caso en los niveles iniciales de la producción, pero en general lo que va a pasar es que siempre entran los rendimientos decrecientes. Rendimientos decrecientes significa que entre más yo produzco, cada vez es más complicada la producción. Cada vez es más difícil aumentar el nivel de producto. Un ejemplo de esto es que yo si tengo acceso a un computador, mi producción se incrementa muchísimo si la comparo con cuál sería mi producción con 0 computadores. Con 0 computadores mi producción es nada, con un computador mi producción aumenta.
Ya con 2 computadores mi producción va a aumentar también, por supuesto, pero no va a aumentar tanto como el aumento que hubo cuando me compré mi primer computador. Con un tercero sí sirve, pero por ejemplo llegado al punto de que yo tengo 10 computadores, el computador número 11 lo que me va a hacer es estorbarme mi espacio. Me puede incrementar mi producción, pero no tanto como los computadores anteriores. Ese es un ejemplo de rendimientos decrecientes a escala. Y repito, siempre va a llegar un punto en los procesos productivos de la vida real en el que empiezan a aplicarse o empiezan a verse los rendimientos decrecientes. 5. Elasticidad precio y elasticidad ingreso. La elasticidad precio de la demanda o de la oferta mide el cambio porcentual en la cantidad demandada u ofertada causada por un cambio del 1% en el precio de un bien. Cuando yo tengo una elasticidad de la demanda, por ejemplo, de 3, significa que un cambio o un aumento del 1% de un bien me reduce la demanda, la cantidad demandada, en 3%. Por otra parte, la elasticidad de ingreso de la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad demandada causada por un cambio del 1% en el ingreso de los consumidores. Eso quiere decir una elasticidad de ingreso, por ejemplo, de 5, significa que un aumento del 1% en el ingreso me aumenta la demanda de ese bien en 5%. 6. Productividad. La productividad es la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y los factores de producción utilizados. Puede medirse en unidades físicas, por ejemplo, X toneladas de tomates por cada hectárea utilizada, o Y pacientes atendidos al día por un médico, o en términos de valor, a saber, en términos monetarios. 7. La ley de Engel. La ley de Engel afirma que al aumentar el ingreso de un consumidor, baja la proporción de ese ingreso que se destina a alimentos. En otras palabras, los hogares más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos en comparación a los hogares con mayor poder adquisitivo. Por eso es precisamente que los aumentos en los bienes de la canasta básica afectan principalmente a la población pobre, porque la población pobre se puede estar gastando el 60% de su ingreso en alimentos, mientras que la población rica puede gastar solamente el 10% de su ingreso en alimentos. Por último, hablamos de la teoría de las instituciones, y es una teoría que considera o estudia los procesos a través de los cuales algunas estructuras, como las reglas, normas y rutinas, se convierten en guías del comportamiento social. La teoría de las instituciones explica cómo estos elementos son creados, difundidos, adoptados y adaptados a través del espacio y del tiempo, y también cómo caen en el desuso. Muchas gracias.